Soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Hoy meditaremos del libro de la imitación de Cristo, libro primero, capítulo 13. El fuego prueba el hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos pues velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma y se le resiste al umbral luego que toca. Atajar al principio el mal procura, si llega a echar raíz, tarde se cura. Porque primeramente se ofrece al ánima solo el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así entra poco a poco el maligno enemigo y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace cada día más flaco y enemigo entra más fuerte. Algunos parecen graves tentaciones al principio de su conversión y otros al final. Pero otros son molestados casi toda la vida. Algunos son tentados blandamente según la sabiduría y el juicio de la divina providencia, que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. Por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual, sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación para que la podamos resistir. Humillemos pues nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve cuando uno ha aprovechado y en ella consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. Del libro del Tratado La verdadera devoción meditaremos desde el numeral 151 al 154. Esta devoción, fielmente practicada, es un medio excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras para la mayor gloria de Dios. Casi nadie obra con esta noble finalidad, a pesar de que a ello estamos obligados, sea porque no sabemos dónde está la mayor gloria de Dios, sea porque no la buscamos. Ahora bien, dado que la Santísima Virgen, a quien cedemos el valor y el mérito de vuestras obras, conoce perfectamente dónde está la mayor gloria de Dios y todo su actuar, es procurarla al perfecto servidor de esta amable Señora, que se ha consagrado totalmente a ella, como hemos dicho. Puede afirmar resueltamente que el valor de todas sus acciones, pensamientos y palabras se ordena a la mayor gloria de Dios, a no ser que haya revocado expresamente su ofrenda. ¿Será posible hallar algo más consolador para una persona que ama a Dios con amor puro y desinteresado y aprecia la gloria e intereses de Dios más que los suyos propios? Esta devoción es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con nuestro Señor, en la cual consiste la perfección cristiana. Es camino fácil, abierto por Jesucristo, al venir a nosotros, y en que no hay obstáculos para llegar a Él. Ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otros caminos, pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y muchas dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, extraños combates y agonías, escarpadas montañas punzantes, espinas espantosas, desiertos, pero por el camino de María se avanza suave y tranquilamente. Claro también que aquí encontraremos rudos combates y grandes dificultades a superar, pero esta bondadosa y madre y señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarlo en sus tinieblas, esclarecerlo en sus dudas, fortalecerlo en sus temores, sostenerlo en sus combates y dificultades, que en verdad este camino virginal para encontrar a Jesucristo resulta de rosas y mieles comparado con los demás. Ha habido santos, pero en corto número, como San Efrén, San Juan Damasceno, San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, San Francisco de Sales, etc., que ha transitado por este camino suave para ir a Jesucristo, porque el Espíritu Santo, esposo fiel de María, se lo ha enseñado por gracia especialísima.
Pero los otros santos, que son la mayoría, aunque hayan tenido todos la devoción de la Santísima Virgen, no han entrado, o solo muy poco, a este camino. Es por ello que tuvieron que pasar por las pruebas más rudas y peligrosas. ¿De dónde procederá entonces, me pregunta algún fiel servidor de María, que los fieles servidores de esta bondadosa Madre encuentran tantas ocasiones de padecer y aún más que aquellos que no les son tan devotos? Los contradicen, persiguen, calumnian y nadie los puede tolerar, o caminan entre tinieblas interiores o por desiertos donde no se da la menor gota de rocío del cielo. Si esta devoción a la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo, ¿porque son sus devotos los más crucificados? Le respondo que ciertamente, siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen, sus preferidos, reciben de ella los más grandes favores y gracias del cielo, que son las cruces. Pero sostengo que los servidores de María llevan estas cruces con mayor facilidad, mérito y gloria que los que 1000 veces tendrían a otros, los que haría caer. A ellos no los detiene nunca, sino que los hace avanzar, porque esta bondadosa Madre, plenamente llena de su gracia y unción del Espíritu Santo, endulza todas las cruces, que les prepara con el azúcar de su dulzura maternal y con la unción del amor puro, de modo que ellos comen alegremente como nueces confitadas, aunque por sí sean muy amargas. Y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo y por consiguiente padecer persecución, cargar todos los días su cruz, no llevará jamás grandes cruces, o no las llevará con alegría y hasta el fin, sino profesa una tierna devoción a la Santísima Virgen, que es la dulzura de las cruces, como tampoco podría una persona sin gran violencia, que no es durable, comer nueces verdes no confitadas con azúcar. La práctica para hoy es rezar el Santo Rosario por los enfermos físicos y espirituales. Voy a ofrecer cada cuenta del rosario por una persona enferma que conozca o que tal vez no y me hayan pedido oración. Voy a ofrecer cada cuenta del rosario por una persona diferente, cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada Gloria, por una persona enferma o por una familia enferma o por una situación tal vez de país que se esté viviendo, y también lo puedo ofrecer porque a veces los países también se enferman. Un país entero puede estar enfermo espiritual. Entonces voy a salir a caminar con el rosario y a medida que voy caminando voy ofreciendo cada cuenta del rosario. Si por algún motivo tengo dificultades para ir a caminar, en estado de quietud en la casa, voy a rezar ese rosario. Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Veni Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el dom, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Stella. Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel,
cimentándonos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, Lord a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Número 499 del Compendio del Catecismo. ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? La inseminación y la fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro. Bueno, hemos hablado de por qué es inmoral la contracepción, la contracepción. Porque uno está cerrándose a la posibilidad de que Dios haga fecunda, ¿no? Fecunda la expresión del acto sexual. Ante la posibilidad de que Dios dé esa fecundidad, pues yo recurro bien sea a la esterilización, bien sea a un método mecánico o fármaco contra la posibilidad de que Dios haga fecunda la unión. Este, sin embargo, es el pecado contrario, pero que sencillamente parte de esa misma disociación. Ahora uno, pues en el caso de la inseminación y de la fecundación artificial, pretende obtener la vida como un acto técnico en un laboratorio, pero disociada de la expresión del acto sexual. Entonces, de nuevo la Iglesia vuelve a hacer un juicio de discernimiento, de decir, ni es correcto, ¿no?, buscar la unión, la donación, la dimensión unitiva, despreciando la dimensión procreativa, ni es correcto buscar una dimensión procreativa al margen de la dimensión unitiva. Es en el acto sexual, es en ese escenario del amor conyugal en el que Dios ha querido que se transmita la vida. Hay, por lo tanto, aquí dice una lógica una lógica perversa de un dominio de la técnica sobre la dimensión antropológica de la expresión del amor. La sexualidad, en la expresión del amor, es el lugar digno para que nazca, para que a través de ello se transmita la vida. Bueno, es una paradoja,
Una paradoja que incluso, ¿no?, pues a veces en los mismos hospitales, en los que en unos pisos determinados de ese hospital se practican abortos, sin embargo en otros pisos se estén fabricando artificialmente la vida, se lleven a cabo, ¿no?, programas de fecundación artificial. Es una paradoja que el hombre a veces rechace la vida, incluso con el aborto, y que al mismo tiempo quiera construirla artificialmente. Es como la ideología del deseo. Es mi deseo el que decide, no quiero la vida, aborto. No quiero la vida, me cierro a ella con la anticoncepción, o la busco, ¿no?, a toda costa, sea el precio que sea, y si es necesario la fabrico, ¿no?, la fabrico artificialmente. Es muy importante, ¿no?, que entendamos que un hijo es un don. Tendremos ocasión de verlo en los próximos puntos. Un hijo es un don, no es un derecho. Por lo tanto, no existe el derecho a esa manipulación genética para poder fabricar la vida. Además, tengamos en cuenta algo muy importante, y es que en ese tipo de manipulaciones genéticas, en esa fecundación in vitro, se están también provocando muchos abortos. Se están fecundando muchos óvulos que luego son objeto de selección eugenésica, porque primero se crioconservan, ¿no? Algunos se congelan, otros se hacen pruebas para intentar llevarlos a una anidación. A veces para eso se hace una selección eugenésica. ¿Cuáles son los embriones que tienen el aspecto de ser más fuertes? Los que tengan un citoplasma un poco más oscuro o no tengan un aspecto más salubre serán rechazados. Se buscarán los embriones que sean más fuertes. Se está realizando, por lo tanto, en esa lógica de selección eugenésica, muchos abortos. Y además se está llevando a un gran drama en el que haya tantos embriones humanos congelados que luego finalmente no se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Es una lógica de pretensión de dominio técnico sobre la vida verdaderamente indigna. Indigna. Más problemas que genera también este tipo de acceso, ¿no?, a la procreación es cuando se realiza a través de una manera heteróloga, es decir, no ya con el óvulo y el semen del padre y de la madre, sino recurriendo a un banco de semen o recurriendo a un banco de óvulos para llevar adelante, pues, esa fecundación, ¿no?, violando de esta manera el que es el derecho de un hijo de saber quién fue su padre o quién fue su madre. Cuando alguien ha sido concebido en una clínica de fecundación in vitro y después entra, y hay muchísimos casos con mucha jurisprudencia en muchos estados en el mundo en el que personas que han sido concebidas de esta manera recurren contra el Estado, porque entienden que ellos quieren saber quién fue su padre biológico, su madre biológica, creando unos conflictos jurídicos muy graves, porque ¿quién puede negarle a un ser humano el derecho a conocer quién es su padre y quién es su madre? Bien, todo ello, como veis, ¿no?, pues nace de una violación de un principio básico, que es el que hay dos dimensiones que Dios ha querido que estén unidas y que el hombre, según su conveniencia, según su interés, no tiene derecho, ¿no?, a disociar la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. Dios ha querido que el acto de amor, que el hombre nazca, llegue al mundo en un acto de amor. Y la medicina está llamada a luchar para sanar los problemas de infecundidad o de infertilidad, pero no para fabricar artificialmente la vida en una lógica que no es terapéutica, sino de otro tipo. A partir de lo que dice el Catecismo de la Iglesia, que nos ayuda a conocer lo que la Iglesia dice con respecto a la vida moral, con respecto a la vida cristiana, con respecto a nuestra fe. Hoy día, de manera especial,
vamos a hablar sobre tres temas que, digamos así, son el caballo de batalla de la cultura de la muerte. Es muy importante saber que esta cultura atenta contra la dignidad humana. Por eso es tan importante que se hable de estos temas. Nosotros lo vamos a hacer a partir de lo que dice el Catecismo de la Iglesia, sin pensar a que esto lo digo yo, siempre digo lo mismo, los que me conocen lo saben. Aquí no es el Padre Felipe el que dice algo o se refiere a algún tema, en este caso al aborto, la eutanasia y el suicidio. Sí, que formo parte de la Iglesia y es lo que la Iglesia dice en el Catecismo de la Iglesia, apoyándose en muchos documentos del magisterio también de la Iglesia. Vamos a ver en este día cómo combatir contra esta cultura de la muerte, cómo hacerle frente, cómo afrontarla, apoyados por el magisterio de la Iglesia, apoyados por nuestra Santa Madre Iglesia, que nos invita siempre a la fe, a esta intimidad, a esta relación con Dios, dando testimonio de nuestra fe, dando testimonio de la verdad. Escuchamos hoy día en el Evangelio el martirio de Juan el Bautista por decir la verdad. Así que aprovecho para decirlo, ¿no? Estos temas comúnmente cuando los trata la Iglesia, los medios de comunicaciones también atentan contra la verdad. ¿Por qué? Porque muchos de los medios de comunicación forman parte de la cultura de la muerte, están a favor de la muerte, en contra de la dignidad humana. Así que yo espero que ninguno de nuestros canales de transmisión digital nos censure, porque aquí estamos hablando de la vida. Aquí vamos a hablar lo que dice la Iglesia para defender la dignidad humana, la vida como un don de Dios. Y para entrar en este momento tan importante para todos nosotros, este momento de formación, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos conceda sentirnos sus hijos, sentirnos hijos suyos, que hemos recibido la vida por este don de su amor hacia nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a hablar, vamos a tocar ya estos temas, el aborto, la eutanasia y el suicidio, lo que dice el Catecismo de la Iglesia. ¿Por qué hemos rezado el Padre Nuestro? Justamente porque tenemos un Padre que nos ha dado la vida, que nos ha creado, que nos ha pensado por amor y para el amor. Así que, bajo esta premisa de que somos hijos de Dios, de que de Él venimos y hacia Él vamos, es que iniciamos este día donde conoceremos un poco más de lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Tenemos aquí, como siempre hacemos, vamos a tratar lo que explícitamente dice el Catecismo de la Iglesia sobre estos tres temas: aborto, eutanasia y suicidio. Antes, les invito a compartir este momento, esta publicación, que espero sea de mucha ayuda para todos, también para mí, porque ustedes saben que yo leo expresamente lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Así que les invito a compartir
este momento, esta publicación, repito, con más hermanos. Muy bien, con respecto al aborto, comenzamos en el número 2270, en el Catecismo de la Iglesia. Si tienen allí el Catecismo de la Iglesia, pues ténganlo a mano para confrontar, para ver, para verificar lo que dice el mismo. En el número 2270 habla sobre el aborto, siempre dentro del contexto de la defensa de la dignidad humana. Aquí estamos dentro del contexto también del quinto mandamiento, no matarás, para que lo vayan a buscar también en el Catecismo de la Iglesia. Y dice así: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Ya aquí decimos tanto, sobre todo para lo que hablaremos después, sobre la eutanasia y el suicidio. Repito, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver, ¿no? El ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Esto aparece en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? La instrucción Donum Vitae. Vamos a ver que esta instrucción aparece en muchos numerales del catecismo, sobre todo en estos temas sobre la defensa de la vida. Donum Vitae es un documento que también ustedes pueden adquirir, lo pueden descargar también de internet. Donum Vitae, que significa el don de la vida. Y dice este documento en el número 1, antes de haberte formado, yo, citando al profeta Jeremías, perdonen, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Dice también el Salmo 139, y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Ustedes han visto, ven aquí en la parte superior, primero la pintura, ¿no? La obra de arte de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la creación de Adán. Vemos que el dedo de Dios está, digamos así, erguido, queriendo tocar el dedo del hombre. Este deseo de Dios, este amor de Dios por el hombre. De la otra parte vemos el dedo de Adán, ¿no? Que no está como aquel de Dios, no está con la voluntad de tocar, sino más bien está en modo pasivo, porque de Dios le viene la vida, de Dios le viene la fuerza, de Dios le viene la vitalidad. Por eso vemos, por una parte, la mano de Dios totalmente activa, con deseos de dar vida, y de la otra parte, el hombre en modo pasivo, esperando, digamos así, recibir la vida de parte de Dios. Y he querido elegir esta obra de arte, esta pintura, para justamente hablar contra la cultura de la muerte. Es por eso que debajo de esta pintura he puesto la mano de un niño pequeño, cogiéndose del dedo de su padre. Esta es la paternidad de Dios que se manifiesta a través de los padres. Por eso he querido subrayar esto,
así como recibimos nosotros el don de Dios, también nosotros estamos llamados a defenderlo. Vemos como este niño, en una ternura enorme, se confía totalmente de la mano de su padre o de su madre, de sus padres en general. No podemos atentar contra la vida. Nosotros abogamos por la cultura de la vida y no por la cultura de la muerte. Por eso es una consagración, dirá el profeta Jeremías, lo que hace el Señor con nosotros. Yo en el seno materno ya te conocía, y antes que nacieses te había consagrado. Saben que la palabra consagración es separar, es mucho más que santificar, es separarlo para una misión, para la santidad, para la vida plena, para la vida eterna, para una vida de hijo, no de esclavo. Veamos, sigamos con los números del catecismo. En el 2271 dice, desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Esto lo atestigua diversos documentos de la Iglesia primitiva. Por ejemplo, vemos aquí la Didaché, que era, digamos así, el primer catecismo, el primer compendio de doctrina, la Didaché, la vida cristiana. ¿Y qué decía este documento? Pues decía así, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Por eso, este número dice que desde el siglo I, desde la Iglesia naciente, es que la Iglesia es contraria a esta práctica. Una cosa que quiero aclarar aquí es que cuando hablamos de ley moral, estamos hablando justamente de los 10 mandamientos. Nosotros no podemos pensar, atentos con esto, porque no podemos pensar a los 10 mandamientos como cosa externa a la persona humana. Ninguno de los 10 mandamientos, otro día hablaremos sobre los mandamientos, los 10 mandamientos, ninguno es una imposición. No podemos vivir la ley como una imposición. ¿Por qué digo esto? Porque al referirse a ley moral, nos estamos refiriendo a aquella que está inscrita en la naturaleza humana. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, si nosotros vamos a ver cada uno de los mandamientos, no atenta ninguno como una imposición a la naturaleza humana. Están dentro de nuestra naturaleza humana, pertenecen a la moral, es decir, al comportamiento del ser humano. Por lo tanto, cuando el mandamiento dice no matarás, no es una imposición. Los mandamientos de Dios no son imposiciones, no son una carga. El problema es nuestra interpretación de los mismos. Por eso hablamos de ley moral, porque los mandamientos están en nuestra naturaleza. Dios no nos ha creado para la muerte. Dios no nos ha creado para la muerte. Dios no nos ha creado para robar. Sin duda que Dios nos ha creado para amarle por encima de todas las cosas y para amar al prójimo. Dios nos ha creado también para honrar padre y madre. Sin duda que es algo que está dentro de nuestra naturaleza. Si nosotros nos damos cuenta y vamos a reflexionar sobre cada uno de los mandamientos, nos damos cuenta que no estamos hablando de algo externo a nosotros. Digamos así, entre comillas, es algo normal a nosotros. Está en nuestra naturaleza, en nuestra esencia, cada uno de los 10 mandamientos. Por eso
quería hacer esta aclaración cuando el catecismo se refiere a la ley moral. No pensemos, repito, no pensemos que los 10 mandamientos son imposiciones, son cargas. No seamos como los fariseos, los escribas del Antiguo Testamento, que al tiempo de Jesús, que aparecen también en el Nuevo Testamento, que al tiempo de Jesús imponían cargas haciendo de la ley el motivo para pecar. Esta es la interpretación errada de la ley. Bien, vamos entonces a seguir. Quería aclarar solamente esto. Dirá el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres en la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Cuando el aborto, como el infanticidio, tanto el aborto, como el infanticidio son crímenes abominables. Y esto atenta contra la naturaleza, atenta contra la dignidad humana. En el número 2272 dice, la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. Atentos, la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sententie, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. O sea que cooperar formalmente un aborto también atenta contra la vida. Por eso dirá el derecho canónico. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión inmediata. Sigamos. Con esto, la Iglesia no pretende, atentos, con esto, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Porque la dignidad de la persona implica toda la sociedad, implica la familia, implican los padres. Por lo tanto, este daño es irreparable. Pero aquí hay que subrayar una cosa que hemos leído al inicio de este párrafo. La Iglesia con esto no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Es por eso que las personas que han abortado se pueden acoger a la misericordia de Dios con sincero arrepentimiento, siendo conscientes, sí, siendo conscientes del delito. Pero ninguno de nosotros puede poner límites a la misericordia de Dios. Por eso os recordáis en el año de la misericordia, que el Papa promulgó al inicio de su pontificado, se da la posibilidad a que este pecado, el pecado del aborto, también se pueda confesar con los sacerdotes. Antes era restringido, ¿no? Era solamente lo podían absolver el obispo y los sacerdotes asignados por el obispo.
Ninguno de nosotros, repito, puede poner límites a la misericordia de Dios, pero tampoco podemos desconocer y hacer oídos sordos y ojos ciegos de que lo que el aborto declara es un crimen, es un delito. En el número 2273 dice: el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Dirá así la Congregación para la Doctrina de la Fe en el documento, en la instrucción Donum Vitae. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Por lo tanto, entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. En esto hay que ser muy claros. Lo dice este documento y pienso que todos nosotros lo entendemos claramente, como lo dice. Deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Y atentos con esto, porque muchas veces también en la política se juega ambiguamente con el tema del aborto. Tenemos que estar muy atentos al lenguaje de los políticos, a este lenguaje ambiguo, a este lenguaje perverso, que con tal de conseguir votos son capaces de prometer muchas cosas. Así que, sobre todo países de Latinoamérica, sobre todo países que deben elegir gobernantes, que no sea este tema y los que tocamos hoy día motivo simplemente para sumar adeptos. Porque muchas veces vamos y seguimos a aquellos que se dicen pro vida. Pero nosotros somos cristianos. Por eso es necesario saber lo que dice la Iglesia, lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Por eso pídanle a los candidatos que citen expresamente lo que dice la Iglesia, sin miedo. Porque yo he conocido muchos también candidatos que se meten en estos temas, pero luego se lavan las manos, como Pilato. Se olvidan. En las campañas se muestran a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, todo lo que atenta contra la dignidad humana, el matrimonio homosexual, etc. Y luego, cuando llegan al sillón, se olvidan. No seamos necios. Defendamos nuestra fe, defendamos a la persona humana con cosas concretas. Por eso yo aquí no me pongo a decir lo que pienso yo, porque lo que pienso yo, pues me estoy ajustando a lo que dice la Iglesia. Por eso aquí no sirven los bonitos discursos. Aquí no sirve ser experto o no en teología dogmática, en bioética. Aquí estamos viendo lo que dice la Iglesia. Y lo que dice la Iglesia es claro. Los derechos inalienables, es decir, que no los podemos desconocer, no los podemos ocultar. Saben que la palabra alienar significa
engañarse, vivir engañado. No podemos vivir engañados. Estos derechos de la persona deben ser reconocidos y respetados por la sociedad civil y la autoridad política. Además, estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión a la sociedad o el Estado. El Estado que se presenta como una matriz, que quiere quitar el puesto a Dios. Todas estas ideologías pretenden a través de los estados y a través de la política implantar esta concepción de matriz, de matrix, de gobernar, de quitar la idea de Dios de la persona humana y actuar como ente único para establecer la dignidad de las personas, no respetando al individuo. Atentos con esto, porque muchas veces pensamos que el Estado tiene que actuar como un semidios o un pseudodios. No. Dice, estos derechos del hombre no están subordinados. Atentos, porque se está legislando, ¿no?, sobre la ideología del género, donde quieren hacer de nuestros hijos verdaderos ratones de laboratorio. Y quieren imponerles a niños inocentes este pensamiento, esta ideología. Y este derecho no se puede subordinar al Estado. No se puede subordinar, dice, ni a los padres, y tampoco es una concesión de la sociedad o del Estado. No. El Estado no te puede decir, no te puede imponer, no te puede obligar a decir amén a una ideología que atenta contra la dignidad humana. Pertenecen, dice el catecismo, estos derechos a la naturaleza humana y son inherentes a la persona. Lo que decía antes, están en la naturaleza misma de la persona. Son derechos, en virtud, dice, del acto creador que la ha originado, reconociendo que somos criaturas. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Desde la concepción hasta la muerte. Cuando una ley positiva, es decir, no ley natural, sino una ley hecha por los hombres, priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Aquí vemos cuán importante es decir no a las leyes de aborto que se están promulgando en tantos países, sobre todo de Latinoamérica, que están haciendo lo mismo que ha hecho Europa: vomitar el evangelio, vomitar el cristianismo,
vomitando el ser, la dignidad de la persona. Y es claro el catecismo. Por eso digo, aquí no sirven los bonitos discursos. Aquí es lo que la Iglesia dice. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, de un niño que está dentro del vientre materno que no se puede defender, y que es ya una persona, cuando no defiende el Estado al inocente, se quebrantan los fundamentos del Estado de Derecho. Esto también es una violación contra los derechos humanos. Dirá el número 2274, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser definido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. Porque cuando hablamos del embrión estamos hablando de un ser humano. Todas esas concepciones médicas, sobre todo aquellos médicos que se dicen incluso cristianos, que defienden ciertas también ideologías, porque al final es ideología, es la cultura de la muerte, que un embrión no es una persona y se manipula y también se asesina. Todos sabemos de lo que estamos hablando. La cantidad de embriones asesinados, la cantidad de personas. Por eso no nos olvidemos que la Tercera Guerra Mundial no se está realizando con bombas atómicas, ni con espionaje digital. La Tercera Guerra Mundial está en el vientre materno, porque es allí donde están muriendo muchos inocentes. Continúa diciendo el catecismo, citando también la instrucción Donum Vitae. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Protección y curación, no manipulación. Veremos lo que dice más adelante. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla, hablando sobre el diagnóstico prenatal, cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. ¿Cuántas madres han defendido la vida de sus hijos, aún sabiendo que venían con alguna incapacidad o con capacidades diferentes? Y han defendido la vida. Y son madres que han amado, que Dios les ha dado el don para amar más allá, con un amor grandísimo. Padres y madres que han defendido la vida contra todo diagnóstico. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia en el número 2275. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano
siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Aquí también es claro el catecismo. Dirá la Donum Vitae: es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Sobre esto hay una gran industria. Por eso tenemos que conocer, tenemos que instruirnos sobre la manipulación de los embriones, todo lo que se hace con esas personas. Como dirá bien aquí esta instrucción Donum Vitae, es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Toda la manipulación genética que por años ha buscado crear una raza perfecta o actuar discriminadamente, manipulando, decidiendo sobre la vida, como bien dice aquí el catecismo. Cuando se busca seleccionar, bien decía antes, discriminar, crear un superhombre. Y esto es como piensa el mundo, como piensa muchas veces la ciencia, que no está al servicio de la vida, que está al servicio de la muerte. Veamos este otro tema. Por eso siempre viendo la imagen de la creación del hombre de Miguel Ángel, y debajo vemos la mano de una persona mayor, de un anciano, de una anciana, que estrecha su mano, una persona joven. Podríamos pensar a un hijo, una hija, un nieto. También podría ser la mano de una persona enferma, que viene acompañada de sus seres queridos. Dirá con respecto a la eutanasia el Catecismo de la Iglesia en el número 2276. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Siempre estamos dentro del contexto de la defensa de la dignidad de la persona. Dirá el número siguiente, 2277. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. La palabra eutanasia, lo digo para que lo tengamos también presente, en griego significa buena muerte. Son conceptos que utiliza la cultura de la muerte para engañarnos, porque en el fondo lo que quiere esta cultura de muerte es
tomar el puesto de Dios y decidir cuándo hay vida y cuándo no, cuándo se vive y cuándo se muere, quién vive y quién muere. Por tanto, dirá este documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe también, era la misma congregación que escribió en la instrucción Donum Vitae. En este caso hablamos de otra declaración de esta congregación, Iura et Bona. ¿Qué quiere decir esto? Justo y bueno. Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. Por eso es importantísimo que hablemos sobre estos temas, porque hoy muchas personas están sufriendo la eutanasia sin que sus familiares lo sepan. Movidos también por una política, por una escala de valores que no va en favor de la dignidad de la persona, que va en favor de la economía, que va en favor de la política, mas en favor de la vida y la dignidad de la persona, no. Por eso tenemos que estar muy atentos a este error de juicio, porque muchas veces pensamos que suprimir el dolor sea una justificación válida para quitarle la vida a una persona, para que deje de sufrir, porque este es otro caballo de batalla también de la cultura de la muerte. Él deja de sufrir, porque el sufrimiento no lo soporta el mundo. No lo soporta. El sufrimiento tiene que ser cancelado, borrado de la faz de la tierra. Por lo tanto, si una persona sufre, una persona enferma, una persona anciana, pues la tenemos que borrar, la tenemos que quitar, dice la ciencia muchas veces, y sobre todo a través de la política. Y a lo cual nosotros, incluso muchas veces, llamados cristianos, decimos amén, que se haga así, quitémosle el dolor, que pare de sufrir. Cuando el sufrimiento sabemos que nos configura con Cristo crucificado. Cristo en este mundo está siempre crucificado, en el que sufre, el que nos hace presente el valor del sufrimiento, el sentido del sufrimiento. Por eso tenemos que estar muy atentos. Dirá el 2278 del Catecismo de la Iglesia: la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados que pueden ser legítimos. Leo de nuevo. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. La interrupción. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte. Se acepta no poder impedirla.
las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente, la dignidad de la persona. Y en esto tenemos que saber leerlo, porque a veces nosotros también sufrimos, nos toca vivir estos acontecimientos dolorosos. Por eso dirá el catecismo, con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Por eso, queridos hermanos, es tan importante la formación cristiana, es tan importante la formación también en estos temas. Es verdad, es doloroso, pero si lo vivimos desde la fe, si lo vivimos con la esperanza de la vida eterna, todo cobra una nueva luz, todo se llena de luz en nuestra vida, aún en un momento doloroso, como este, del dolor, del sufrimiento. Dirá el número 2279. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Atentos, repito, aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Esto es la diferencia con lo que decíamos antes. O esto es lo que ilumina lo que hemos dicho antes. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón, deben ser alentados. Aquí en el fondo estamos hablando de defensa de la vida. Estamos hablando de la dignidad de la persona. No caigamos en esa trampa. Por favor, no podemos caer en la trampa de que el dolor quita la dignidad a la persona. Por eso es tan importante la formación cristiana con respecto a la vida humana, con respecto a la persona, que somos unidad substancial de alma y cuerpo. Somos una unidad sustancial, alma y cuerpo. No solo somos cuerpo. Por lo tanto, el sufrimiento en la carne es también sufrimiento en el espíritu. Y si es sufrimiento en el espíritu, pues tiene sentido vivir el sufrimiento como lo ha hecho nuestro Señor, que nos invita también a vivir así, ofrecer nuestros sufrimientos, darle sentido a lo que sufrimos, darle sentido a aquello que nos parece una perversidad de parte de Dios, una injusticia de parte de Dios. Y perdemos de vista la caridad con la persona. La caridad, es decir, el amor,
por la vida de esa persona. Dirá el número 2280 refiriéndose al suicidio. Y vemos en la imagen que está sobre mí una mano cerrada, una mano que está sola, que no está con otro, como lo habíamos hecho antes, una mano cerrada. Vamos a hablar sobre este tema tan delicado y veremos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño, es decir, Dios. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. Somos administradores, no propietarios. Hay una gran diferencia. Si tú eres administrador, quiere decir que lo que administras no es tuyo. Y si tú eres propietario, para entendernos, haces lo que te da la gana con lo que es tuyo. Pues tenemos que entender bien esto, que la vida es un don, que somos administradores. Como bien dirá al final el catecismo, no disponemos de ella. No podemos disponer bajo ningún tipo de nuestra vida. Si la vemos como un don, entonces viviremos en la gratitud. Viviremos agradeciendo a aquel que nos ha dado la vida. Por eso, cuando uno se siente propietario, es al mismo tiempo un mal agradecido. Uno que no reconoce quién le ha dado este don. Dirá en el número siguiente, en el 2281, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Qué difícil hablar del suicidio. Por eso nos apoyamos en lo que dice la Iglesia, para que la Madre Iglesia, madre y maestra, nos instruya. No es justo. Dice, es contrario al justo amor de sí mismo. Por eso es importantísimo que nosotros no discriminemos. El bullying es algo que mata, es algo que provoca tantos suicidios hoy en día. La burla, la mofa. ¿Cuántos jóvenes no se suicidan porque no se aceptan como son? Porque toda la vida le han dicho que es un fracasado, que es un incapaz, etc. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas personas se suicidan a causa de esta muerte anterior al suicidio? El suicidio muchas veces es la concretización de algo que ya se estaba viviendo en el corazón. Por eso dice también aquí el catecismo que ofende también al amor del prójimo. ¿Cuántas familias sufren por estas determinaciones? Porque rompe, como dice el catecismo, injustamente
los lazos de solidaridad con la sociedad familiar, nacional, es decir, con el amor al prójimo. En el número 2282 dice el Catecismo de la Iglesia: si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Cuando se habla de la cooperación voluntaria, son todos aquellos tipos de pensamientos que impulsan a la persona a tomar esta determinación. Hoy día sabemos que también las redes sociales se ponen también al servicio de la cultura de la muerte. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado provocados por un reto, por esta necesidad de ser considerados? Y tienen que seguir parámetros que al final les llevan a la muerte. Todos estos juegos que también los jóvenes tienen allí a mano, que atenta contra su cuerpo, contra su vida, contra su dignidad. El juego de la ballena, no sé si ustedes han escuchado, donde los jóvenes se van provocando heridas en su cuerpo, o sea, con una provocación terrible, perversa, diabólica, al punto de suicidarse. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque esto es cooperación voluntaria al suicidio. Hace poco hemos visto el caso de una joven que se suicidó por un reto en una red social. ¿Cuántos niños hoy día que tienen el internet a la mano? Porque claro, es más fácil calmar a un niño dándole un celular y después pues, el niño se puede encontrar con cualquier cosa en internet. Si nosotros no custodiamos lo que ven y no estamos atentos, puede llegar incluso a encontrarse con esto, sin darse cuenta, una invitación al suicidio. Y se puede hacer también a través de la instrucción filosófica, sociológica, etc. A través de la imposición, repito, de ideologías. Dice el Catecismo de la Iglesia: trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Muchas madres, muchos padres, muchos hermanos, muchos hijos sufren por personas que se han quitado la vida. Frente a esto, repito, lo que dice el Catecismo de la Iglesia: trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. El número siguiente dice: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios, y escuchen bien esto, Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce. Dios solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Con esto queremos terminar este encuentro por la dignidad de la persona, por la defensa de la vida. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia sobre el aborto, sobre la eutanasia y el suicidio, que espero nos ayude a todos. Muchas veces algunos de ustedes me han preguntado: padre, mi hijo se suicidó, mi hija se suicidó,
Mi esposo se suicidó, mi esposa se suicidó, mi padre, mi madre se suicidó. Y estoy preocupado, Padre, porque no sé dónde están. No sé si Dios les perdona esto, del haber atentado contra su vida. Vayan a este número, 2283 del Catecismo. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. Por eso que debemos rezar por sus almas, insistentemente, por esta pequeña grieta que Dios puede haber suscitado, que solamente Él lo sabe. No lo podemos saber, pero no podemos dudar del amor de Dios. No podemos dudar. Por eso tenemos que hacer este acto de amor, que es rezar por estos hermanos que han cometido suicidio. Bien, hermanos, hemos visto estos temas. Espero que haya sido de ayuda para todos. Pueden confrontar, como digo siempre, en vuestros catecismos. Pienso que muchos de ustedes me han mandado fotos con el catecismo en la mano, me han dicho, padre, yo tengo el catecismo, lo he desempolvado y ahora lo estoy leyendo y estoy conociendo más sobre lo que la Iglesia piensa sobre muchos temas, incluso temas delicados como estos. Encomendemos nuestra vida, encomendemos nuestras familias, encomendemos la vida de todo ser humano a la protección también de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengamos miedo de defender la vida, de defender la dignidad de la persona humana. Les invito a compartir este encuentro, les invito a dejar un like en las redes sociales, en el canal de YouTube, en la página de Facebook, también en Twitter y en Twitch. Les invito a todos a poder compartir, evangelizar también a través de la formación catequética, lo que dice el catecismo de la Iglesia sobre el tema del aborto, la eutanasia y el suicidio. Muchas gracias y que el Señor les acompañe y la Santísima Virgen proteja vuestra vida y vuestras familias.